ver esto con más calma después, lo pueden encontrar en la página de la universidad y también en la página web de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. El streaming de todas las presentaciones del día de ayer y del día de hoy. Así que pueden oír y ver la filmación de todo eso. Y también así sabemos que hay mucha gente que está actualmente conectada a lo largo de Chile en este proyecto. Así es que es una buena opción para muchas personas. Sofía, ¿quieres seguir adelante? Siguiendo con el programa, es para mí un agrado presentar a Susan Imrie. Ella es investigadora asociada y estudiante de doctorado del Centro de Estudios de la Familia de la Universidad de Cambridge. El tema que expondrá Susan es las experiencias y salud psicológica de las madres sustitutas y sus familias. Susan. Hola, mi nombre es Susan, soy estudiante de doctorado en el Centro de Investigación Familiar. Estoy encantada de estar acá hoy día y poder contarles sobre las investigaciones que he realizado en el centro. Y antes de comenzar a trabajar, ¿sí ahora está bien? Antes de empezar a trabajar en mi proyecto de doctorado, estuve durante 2 años en un proyecto con la doctora Seda Yatva en el centro, y es un estudio a largo plazo de la salud psicológica de las madres sustitutas y sus familias, y vamos a presentar los resultados de estas investigaciones. Y la regulación varía de país en país sobre la subrogación. Y me voy a enfocar principalmente en lo que sucede en el Reino Unido, y después voy a hablar un poco más específicamente de los que hemos descubierto en el estudio. Y hemos visto grandes diferencias entre los países al respecto de la subrogación, y creo que es un estudio de caso muy interesante para presentar. Hay dos tipos de subrogación en el Reino Unido actualmente, que es genético y gestacional. En la subrogación genética se usa el óvulo y el esperma de los padres usando fertilización in vitro. Entonces tenemos que el hijo es es el hijo genético de la madre. Y tenemos acá la gestacional usando un embrión de un donante, así que tenemos que la madre no es la madre genética. La subrogación comercial es ilegal y no hay ninguna agencia involucrada al respecto sobre este asunto, a diferencia de Estados Unidos. Hay muchas organizaciones voluntarias en el Reino Unido que ponen en contacto a las mamás sustitutas y a las parejas para que conversen sobre el tema. Las madres sustitutas solamente pueden recibir los gastos médicos, así que no pueden generar lucro de esta actividad. Y los gastos que se pagan son de tipo práctico, involucrados en el proceso. Por ejemplo, viajes a la clínica, ropa para el bebé o cualquier cosa necesaria en el proceso. Y los acuerdos fuera del contrato no son perseguidos legalmente, así que probablemente va a haber algún tipo de acuerdo, y claramente no hay ningún tipo de obligación de recibir al niño después. Una vez que el niño nace, los padres legales, la paternidad legal se transfiere a los padres y se tienen que llenar algunos formularios. Desde 2010 es posible para que las parejas del mismo sexo postulen a este tipo de actividad y usar la subrogación para volverse padres. No es posible para los solteros, hombres o mujeres. Actualmente los estudios es un estudio de acompañamiento sobre las subrogaciones que ha sido trabajado
que ha trabajado con Susan, y todas estas mujeres fueron entrevistadas dentro de un periodo de un año. El estudio original está en otras presentaciones, en el caso de que lo necesiten. Voy a hablar hoy día sobre 34 mamás sustitutas. Estas mujeres tenían entre 23 y 62 años. 20 eran de la muestra original. También reclutamos 102 niños de madres sustitutas. 10 de las mamás sustitutas en nuestro estudio ya habían completado un ciclo de subrogación y otras habían completado más de un ciclo. Las 37 mujeres que nosotros habíamos visto ya habían tenido algún tipo de arreglo de subrogación. Muchas veces eran familiares de la familia o amigos, pero muchas veces las parejas y las mamás sustitutas se habían conocido a través de organizaciones, y los niños nacidos a partir de esta técnica tenían entre 0 y 18 años. También estábamos interesados en encontrar cómo era la experiencia de las familias sobre esta subrogación. Entonces hablamos con 11 compañeros de subrogación, y también teníamos entre 2 y 15 años era la edad de estos niños. Para desarrollar este estudio, visitamos a las mamás sustitutas en casa y necesitábamos la opinión de cada uno de los miembros por separado. También hicimos que cada uno de los participantes completara un cuestionario sobre su salud psicológica y relaciones familiares. Como se ve acá, tenemos algunas escalas de medición psicológica como aparecen acá. Viendo acá lo que descubrimos, vemos acá respuestas del cuestionario psicológico, y todos los cuestionarios le pedimos que completara este cuestionario de salud mental, y muestran que gran cantidad de las mamás sustitutas, las parejas y los niños estaban sobre el promedio de autoestima. También le preguntamos a las mamás sustitutas un cuestionario sobre depresión, y nuevamente lo que descubrimos es que muchas de ellas no muestran signos de depresión. Algunas tenían un nivel medio abajo de depresión, como se puede ver acá. De la misma forma, la calidad de la relación, 2 mamás sustitutas y una pareja estuvo bajo el promedio, los demás sobre el promedio, y una gran proporción de las relaciones eran calificadas como siendo sobre el promedio. Y de la misma forma, la evaluación por cuestiones del funcionamiento familiar muestran funcionamiento familiar sobre el promedio. Con las sustitutas y las parejas también incluimos algunas preguntas sobre cómo todos los miembros de la familia ven la relación familiar, y descubrimos cosas muy positivas y que los niños estaban bien. Otras cosas en las que estábamos interesadas es si la mamá sustituta mantenía contacto con la familia que recibiría a su niño, y las relaciones al respecto, porque se han levantado algunas preguntas al respecto de la sustitución, porque puede ser difícil para la mamá sustituta mantener el contacto, y cómo manejan estas relaciones complejas. Y lo que hemos encontrado es que en la gran cantidad de los tratos, las mamás sustitutas mantuvieron contacto, y muchas veces las mamás sustitutas que mantenían en contacto, habían algunas que mantenían un contacto en persona. No encontramos la frecuencia, pero podemos decir que había contacto entre 1 a 2 veces por semana, y había una pequeña variación ahí. También descubrimos que las mamás sustitutas estaban felices con el nivel de contacto que tenían con el niño en la mayor parte de los acuerdos de sustitución. Otras no habían mantenido el contacto, pero más de la mitad estaba
feliz con este tipo de acuerdo y habían tomado la decisión de no mantener en contacto con el niño. Entonces, normalmente encontramos que las mamás sustitutas eran capaces de manejar este nivel de contacto y se sentían bien con estos acuerdos realizados. También nos interesaba ver la relación que tienen las mamás sustitutas con el niño, cómo lo describen. Entonces encontramos que no consideran a este niño como propio y tampoco se consideran las mamás del niño. Y esto no, no se relaciona con que sean la madre genética o la mamá sustituta. En los acuerdos de sustitución sobre permanecer en contacto, vimos una relación positiva con la mayor parte de los niños, mamás y papás. Entonces, cuando le preguntamos a las mamás sustitutas cómo se sentían sobre el niño, las respuestas iban de algunas que decían que no tienen relación con el niño, a otras diciendo que decían sentir amor y referirse al niño como alguien especial. Entonces también encontramos que algunas sustitutas hacían la diferencia entre el amor que podían sentir por este niño por sus propios hijos. Entonces incluí algunas citas porque me gustaría mostrarles cómo las mamás sustitutas muestran su relación con estos niños. Entonces una mamá sustituta dijo que creo que ella es el mundo, no hay nada maternal con el amor que yo tengo, la amo mucho y siempre será especial para mí. Otra decía, es un pequeño niño tan lindo y es mi amigo niño. Lo estimo mucho, no lo amo, pero tampoco pienso en él como si fuera mío. Otra mamá dijo, mi relación con el niño que tuve no es diferente de mi relación que tendría con otros niños que son mis amigos. Estoy orgulloso de ella porque creo que ellos son una familia y decidimos tenerla, pero no me siento cercana a ella. Y como les decía, estamos muy interesados en saber cómo las parejas de las mamás sustitutas veían este proceso y en general cómo veían a las mamás sustitutas involucradas en el proceso. Entonces, habían visiones que decían que se sentían parte de la familia y gran parte de las parejas y los niños tenían visiones positivas sobre la sustitución. Un ejemplo de una respuesta típica de un niño cuando les preguntamos sobre el hecho de que su mamá fuera sustituta, creo que es increíble porque para que alguien haya pasado por lo que pasó mi mamá, para ser alguien feliz, creo que es increíble lo que alguien haga eso por otra persona. Y otro ejemplo de una pareja es que la subrogación puede hacer que los padres que quieren ser padres y que no lo pueden tener, me da la sensación de que es lo único, es muy bueno. Y lo que se ha encontrado pues, como siendo lo más difícil y lo que más recompensa en este proceso, lo que más se reporta es si había el tipo de afecto físico en la subrogación o en el embarazo, el proceso de la recuperación de un parto complicado, de una cesárea, y se mencionan dificultades referentes al proceso de fertilización o efectos secundarios de los medicamentos. También algunas tuvieron abortos espontáneos, mencionaron abortos espontáneos u otros problemas como lo más desafiante. Y también el proceso de sustitución puede ser difícil desde el punto de vista físico más que psicológico. Y en términos de lo que las sustitutas piensan sobre este proceso, es que piensan que lo mejor es cambiar la vida a la gente y también tienen la idea de ver a las parejas con un niño como una familia. También tenemos acá algunas citas para terminar y lo pueden ver acá. Y una de las mamás sustitutas decía que saber que le cambiaste la vida a alguien y que hay muchas cosas que puedes decir, oh, le cambié la vida a alguien, pero en realidad no creo que le haya cambiado la vida a alguien, porque tú les das algo que ellos no podrían tener de otra forma. Y yo creo que eso es muy extraño, pero
es bastante, me recompensa mucho. Lo más importante es que el día en el que nace el bebé, tú sientes que ellos se liberan del dolor y que ahora el bebé es de ellos. Y se trata de eso. Y me siento bien pensando de eso. Y ella se reía mucho porque era bastante emocional, pero en realidad se trata de esto. Y los voy a dejar con una cita final, es bastante larga. Una mamá sustituta dijo que lo que más la había recompensada era la cara de la mamá y del papá cuando nace el bebé y cuando ves a la pareja con el niño. Después de un tiempo me emociono porque a veces la mamá me va a mirar y siempre me abrazaba y me miraba y me decía gracias. Y siempre me dice gracias hasta el día de hoy, así que eso me recompensa y me sentí muy bien. Y para resumir, lo que encontramos con estos estudios sugieren que la subrogación familiar en el Reino Unido no tiene ningún tipo de problema psicológico a largo plazo relacionado con el involucramiento sentimental, y las familias tienen visiones positivas sobre esto, y también muchas mamás sustitutas mantienen relación con los niños y las parejas sí se muestran relaciones positivas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por la excelente presentación. Estábamos en el tiempo, así es que no van a haber posibilidades de preguntas. Nuestra siguiente expositora es Dr. Susan Graham. Ella es investigadora asociada también del Centro de Estudios de la Familia de la Universidad de Cambridge. Susan nos va a hablar eligiendo ser madre sola, las experiencias y tomas de decisión de mujeres solas que deciden ser madres usando semen de donantes. Dr. Graham, ¿dónde es? Gracias, es tan agradable estar acá. Gracias por su hospitalidad en estos días. Mi nombre es Susana Graham y hoy estaré hablando un poco sobre la investigación para mi posgrado. Escoger una maternidad soltera, las experiencias y toma de decisiones de mujeres que deciden tener una maternidad soltera a través de la donación de espermas. Primero, ¿qué es lo que es una maternidad soltera o madres solteras por elección, como se les llama en los Estados Unidos? Estas mujeres son mujeres que están criando niños sin un compañero y, como hemos dicho, muchas distintas personas escogen este camino, pero tienden a ser mujeres mayores, heterosexuales, que son financieramente independientes. Hay distintos caminos para ser madre soltera, tener relaciones sexuales con un hombre que no va a estar involucrado en la crianza del niño o involucrarse a través de la adopción de un niño, y el método más común es a través de la donación de esperma con un donante conocido o un donante desconocido de un banco de espermio. Puede ser un tratamiento en una clínica o a través de distintos métodos de inseminación. Voy a hablar un poco sobre el contexto del Reino Unido, de la maternidad. En el año 2005, el cuerpo regulador del Reino Unido quitó el anonimato. Eso significa que las mujeres que están accediendo a este tratamiento en el Reino Unido pueden obtener información sobre los donantes. En el año 2008, las clínicas cambiaron sus parámetros. Anteriormente pensaban en las características del padre, pero ahora se basan más en las características del niño. Esto conllevó a un aumento de la conciencia para las mujeres que accedían a este tipo de tratamiento.
Y la maternidad soltera parece ser una tendencia en alza desde el 2011, que yo comencé mi estudio, y en ese punto 932 mujeres tratadas con espermios de donación en clínicas del Reino Unido licenciadas, y 300 mujeres adoptaban niños en ese tiempo. Así que la donación de espermios sigue siendo uno de los métodos más populares. Y las mujeres que embarcan en este método puede ser mucho más alto que esto, porque en realidad no sabemos la cantidad de mujeres que buscan tratamientos en el extranjero. Tampoco sabemos la cantidad de mujeres que arreglan este tratamiento por su cuenta, así que en realidad puede ser este número mucho más alto. Pero las madres solteras no han sido bienvenidas por todos, y las mujeres solteras que están accediendo a este tratamiento han sido cuestionadas con respecto al asunto de la maternidad soltera, y esto se debe principalmente a la ética de la maternidad soltera. Se ha cuestionado debido a que la idea de esta forma familiar está desafiando la idea del núcleo familiar, y lo que está involucrado en esto es que tal vez esta familia está perjudicando el bienestar de los niños. Y esto proviene de la idea de que las madres solteras están menoscabando la importancia de los padres, y la idea de que hay malos resultados en padres de una familia que tal vez sean aplicables a familias de madres solteras, aunque éstas sean financieramente estables y no experimenten el conflicto que está involucrado en estos resultados pobres. Entonces está esta idea de que el padre se necesita para el bienestar del niño. Estos son estereotipos de paternidad, de que los padres son esenciales para el desarrollo psicológico y sexual del niño. Pero no es solo el hecho de que esto esté ocurriendo, sino que esté ocurriendo activamente y estén acudiendo a tecnologías de reproducción para esto. Así que en vez de encontrarse como madre soltera a través de separación u otras circunstancias de la vida, están escogiendo ser madres solteras a través de la donación de semen, y están por así rechazando a los hombres y rechazando el núcleo familiar común. Hay connotaciones de consumidores también usando este método, de comprar bebés. Entonces, en vez de tener tratamientos de fertilidad por razones médicas debido a la infertilidad, lo están haciendo por razones sociales. Entonces yo estaba muy interesada en este discurso público sobre la maternidad soltera. Sentí que estaba basado sobre suposiciones en vez de saber en realidad por qué estas mujeres estaban escogiendo esto y qué significaba para ellas. Así que he hecho un estudio cualitativo profundo que hace un seguimiento de las mujeres a través del proceso de considerar y escoger una maternidad soltera, tratar de entender por qué y cómo las mujeres persiguen esta maternidad, cuál es el contexto de su decisión, cuáles son los riesgos, qué les preocupa, por qué lo están haciendo. Estoy muy interesada también en el rol del donante de esperma y cómo negocian esto como un medio a la maternidad, ver cómo ellos experimentan esta elección y lo que significa para ellos. ¿Cómo hice esto? Estas eran 23 mujeres que están considerando o persiguiendo la donación de esperma, y era una muestra conveniente reclutada desde clínicas y grupos de apoyo especializados en madres solteras usando esperma de donación. Todas las mujeres eran heterosexuales y nuevamente en la escala mayor estaban en un rango de edad de 33 a 46 al momento de la entrevista, con el promedio de 39 años. Todas bien educadas y profesionalmente empleadas, pero no eran mujeres de carreras, eran mujeres que estaban seguras financieramente y tenían trabajos de tiempo completo. Hice un seguimiento a estas mujeres a lo largo del tiempo con varias entrevistas bastante abiertas, permitiendo la exploración de sus ideas y experiencias. A lo largo de 15 meses
y tuvieron viajes de tratamiento muy complejos, con muchas decisiones en el camino, así desde perseguir este camino hasta varios tratamientos en el camino. Y luego contemplando las posibilidades de donación también. Pero a pesar de esta complejidad, estoy tratando de enfocarme en esta decisión inicial de las mujeres de perseguir la maternidad soltera. Mis hallazgos fueron que ninguna de estas mujeres querían ser mujeres solteras. Todas habían querido tener niños en el contexto de una familia nuclear. Ni siquiera consideraron que un día iban a estar enfrentando esto. Todas asumieron que serían madres, pero todas asumieron que esto sería en un contexto de una relación. Entonces vieron la maternidad soltera como una partida de su vida deseada e imaginada. Y se preguntaron si estaban realmente escogiendo la maternidad soltera y la vieron como una elección que nacía desde la restricción dada las circunstancias actuales. Querían ser madres pero estaban solteras, entonces ¿cuáles eran las opciones? Y muchas de ellas estaban diciendo, en realidad no tengo una opción. Estaban conscientes de que estaban envejeciendo, de que la fertilidad estaba disminuyendo y empezaban a darse cuenta que no tenían tiempo para esperar para la familia nuclear que se habían imaginado. Y la frase que se repetía era, incluso si conociera a alguien mañana, sería muy tarde. Si conociera a alguien mañana, tendría que formar una relación primero con él, tal vez me quisiera casar, y estamos hablando de 2 años, y luego ya estaría muy vieja para considerar embarazarme. Entonces, como dijo uno de los participantes, tal vez hay mujeres solteras afuera que están completamente felices siendo solteras y no quieren estar en una relación, pero creo que por debajo de todo esto ya siempre es plan B o C o incluso plan Z para la mayoría de las personas. Para mí este es definitivamente el plan Z. ¿Cómo se sentían cuando estaban considerando perseguir este camino? Dependía de la ambivalencia que había con respecto a esta forma familiar y sobre las preguntas que se hacían con respecto a si era correcto o no esto. Estaban contrapesando sus necesidades contra las de sus niños, su necesidad de maternidad contra sus necesidades percibidas de los niños de requerir un padre. Todas sabían que querían ser madres y habían sido cuestionadas por otras personas de si acaso no preferían adoptar que este tratamiento. Entonces se cuestionaban esto. Pero más que eso, seguían diciendo, quiero tener mi propio hijo. No es solo de criarlo, sino que de crearlo. Y fundamental a eso era el deseo del embarazo y del nacimiento del niño y querer experimentar ese vínculo. Y fueron tan lejos como de describir esto como una necesidad biológica que estaba casi fuera de su control y que la idea de que no serían madres era algo devastador y no algo que podían contemplar. Pero no sabían si tenían que poner su necesidad de maternidad por sobre las necesidades de su hijo o hija de tener un padre. Pensaban que el niño necesitaba un equilibrio entre lo que otorgaba la madre y el padre para ser felices y entenderse. Pero empezaron a cuestionarse si el niño realmente necesitaba un padre para poder otorgarle los aspectos masculinos. Empezaron a contemplar otras personas que podían enseñarle, otros hombres que podían enseñarle a su hijo o hija los aspectos masculinos. Y empezaron a deconstruir los aspectos de la familia nuclear, aun cuando se imaginaban no era lo que se imaginaban para sí mismos, y se preguntaban que, bueno, hay en realidad bastantes familias de padres solteros en el Reino Unido, así que ¿es realmente algo tan necesario para los niños tener un padre? Y luego concluían, aun cuando estuviera casada y en pareja, probablemente estaría divorciada en 5 años. Así que se empezaron a preguntar si los padres eran realmente tan importantes. Pero se volvió aparente que esta necesidad de un padre no era necesariamente con respecto a ser criado por uno, sino que conocer a su padre. Y entonces, no ser criado por un padre es bastante distinto de tener ninguna o poca información sobre él.
Estaban diciendo si eres una madre soltera por separación o si tu padre se murió o incluso si tu madre había tenido una relación casual con un hombre, incluso si necesariamente no tenías una relación con él, habrías podido saber sobre él, cómo era, sus historias, etcétera. Y la diferencia con la maternidad soltera es que este era un padre verdaderamente ausente. No solamente el niño no tendría un vínculo con él, sino que no tendría información sobre él. Y cuando hablamos sobre esto, estaba clara esta idea de que conocer a su padre era la importancia de conocer tus orígenes genéticos, y esto volvía surgiendo. Y creo que era importante que el niño tuviera este conocimiento para formar un sentido sano de identidad y de autoconocimiento. Como dijo uno de los participantes con respecto a la donación de esperma, no puedo traer un niño al mundo donde no tenga eso. Solo tendría la mitad del conocimiento y no todo el conocimiento. Siento que sería difícil para el niño no saber sobre la mitad de sí mismo. Entonces, ¿cómo contemplar en el uso de la esperma por donación? Contemplaban asuntos como cómo escoger el donante, qué saber sobre él. En el Reino Unido se debía divulgar la identidad del donante a partir de los 18 años, pero antes de esa edad, ¿no quisiera el niño saber? En el Reino Unido hay muy poca información sobre la donación, sobre los donantes de esperma, y generalmente las mujeres se calzan con uno a partir de características físicas. Hay muy poca información con respecto a la apariencia, a cómo era el donante con respecto a su personalidad. Muchos participantes describieron usando un sistema de donación como este como tener un bebé con un extraño. Y otros descubrimientos interesantes entre los participantes es que hay muchos donantes de esperma que vienen de bancos europeos y norteamericanos, y eso es porque quieren escoger a un donante específico. Y esto no es porque querían características específicamente, sino que querían detalles e información del donante, porque se pueden ver imágenes de los bebés, de los donadores, maneras en las que el donante habla de sí mismo, y también esto está grabado por el banco de semen, porque la idea era que ellas escogieran sabiendo cómo era el donante, y muy importante para poder contarle algo al niño, una historia sobre el papá. Esto pareció bastante aparente acá. Una mujer que compró semen que puedo llenar la mayor parte de los espacios vacíos. Sé que le gustaba jugar tenis, que le encantaban los países y le gustaba su comida, porque puedo tener una imagen, alguna característica de este padre para que no quede tan ausente. Entonces, algunas conclusiones sobre este estudio. Sí, sobre lo que les conté hoy día, todas las mujeres estaban preocupadas sobre la maternidad en soltería, pero no se focalizaban en lo que esto podría significar para el niño. Y en esta maternidad en soltería no era problemático, sino que esa era la donación de esperma, y la ausencia de un padre verdadero podía generar algún problema a nivel social y biológico. Y también el conocer los orígenes genéticos era importante, y también saber información detallada sobre el donante era una manera de reconciliarse con esto. Pero como les indiqué antes, la necesidad de la maternidad contra las necesidades del niño para un padre, y se sentían que la maternidad era necesaria preocuparse del niño y no tanto del padre, y lo único que podían hacer era que su decisión de convertirse en madres y los métodos que habían usado tenía mucho que ver con la información del donante, y para que el niño también después se sintiera feliz al saber estas informaciones. Esto es todo. Muchas gracias. Thanks for your presentation. La siguiente expositora es la profesora Helen Statham. Ella es
no sé cuál sería exactamente la traducción, así que lo voy a decir en inglés, Deputy Director y investigador asociado senior del Centro para Estudios de la Familia de la Universidad de Cambridge. Helen nos va a hablar, ¿están los niños bien? Reporte sobre niños que viven en familias de madres lesbianas. Dale. Como todos han dicho anteriormente, es un placer estar acá. Gracias a todos por su hospitalidad y por su gran interés en el trabajo que realizamos. Bueno, ¿están los niños bien? Este es el estudio que hemos realizado con Sarah Jennings y Susan Golombok y April Group, trabajando en conjunto con Stonewall, una asociación de lesbianas y gays en el Reino Unido. Parece que esto no se mueve. Ahí sí. Bueno, el título de esta conferencia viene de una película bastante reciente que es bastante popular en el Reino Unido y en Estados Unidos. No sé si habrá llegado acá, pero fue nominada a 4 Oscars, incluyendo Mejor Película, y ganó un Globo de Oro por ser la mejor película. Y Annette Bening ganó el Globo de Oro por Mejor Actriz, y es una película sobre 2 niños con mamás lesbianas. Y esto también puede ser una muestra de lo que ha sucedido en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y rápidamente, como Susan dijo ayer, los niños pueden tener padres gays o mamás lesbianas, e incluso si nacen dentro de una relación heterosexual, o pueden ser adoptados por una pareja gay, o una mujer lesbiana puede recibir inseminación de un donante desconocido, un donante conocido, en donde el padre no intenta ser el padre social, o un donante conocido en donde el padre intenta ser el padre social, o un hombre gay usa una mamá sustituta usando óvulos de otra mujer. Y sobre lo que trataba esta película, no siempre fue así, porque la atención pública sobre las parejas lesbianas y gays ya estaba en los años 70, y tenemos aquí una revista que Susan tuvo durante muchos años, y era una revista de liberación femenina, y fue bastante importante en los años 70, y específicamente este asunto tuvo un titular que digo, ¿por qué una de estas mujeres podría perder la custodia de su hijo? Mujeres lesbianas en corte. Muchas mujeres mantenían relaciones heterosexuales, después tenían que pelear por la custodia, pero normalmente la perdían. Y esto es probablemente Susan se inspiró en esto para realizar su primer estudio. El sistema legal en el Reino Unido ha hecho comentarios muy negativos sobre los padres gay. Hay algunos comentarios que se relacionaban, venían desde el Parlamento o de los legisladores. Los niños de padres gays se arriesgan a peligros psicológicos y probablemente experiencias físicas que los pueden asustar de por vida. Alguien más decía que esta cosa maligna debería parar por el bien de la sociedad, puesto que tendría muchos problemas con esta horrible práctica. Los niños deben tener el derecho de nacer en una familia natural, con un padre y una madre. Y todo eso puede provocar una deprivación al niño. También el hecho de que un padre gay puede provocar algún tipo de daño a su hijo debido a la ausencia. Este era el contexto en el que Susan empezó su trabajo, y brevemente las preocupaciones eran sobre el bienestar de los niños, que podrían mostrar un desarrollo atípico de género, que los iban a molestar, que iban a tener problemas psicológicos. Por ejemplo, que las mamás lesbianas podían tener otro tipo de problemas en la maternidad, o también promover, por ejemplo, que podía afectar también el desarrollo del género de los niños.
Y para resumir esto y todo lo que las investigaciones han dicho es que los niños están muy bien. Y entre todos los estudios usamos composición, localización y cómo nacieron los niños. Tenemos acá resultados muy similares. Tienen una identidad de género relacionada con su sexo biológico, no hay diferencia en el desarrollo de género, en su bienestar, y hay algunas diferencias en las relaciones de familia o aspectos del desarrollo de género o también de victimización. No puedo centrar en detalle, pero principalmente los niños estaban bien. Pero ¿qué faltaba? Y creo que eso es lo que habló Sophie, los pensamientos y las voces de los niños sobre sus vidas con mamás del mismo sexo. Entonces, realizamos un estudio financiado por Stonewall y trabajamos con 84 niños con distintas edades sobre la vida familiar, relaciones, amigos, escuela, trabajo, universidad, experiencias y otras experiencias o cualquier cosa que ellos quisieran hablar o que desearan tocar como causa de que los molestaran, etcétera. Y las preguntas eran muy variadas. Las entrevistas eran guiadas por lo que los niños quisieran hablar. Y tenemos acá los temas que ellos hablaron. Una de las cosas que preguntamos fue, ¿puedes preguntarnos sobre lo que te gusta o no te gusta de tu familia? Y habían respuestas muy dulces de pequeños niños. Es mucho más mejor. Y otra niña decía, nos amamos todos. Otro niño decía que nos llevamos bien todo el tiempo. Y Chris, que tenía 12 años, era más realista al decir que la mamá lo hacía ordenar su pieza. Los participantes con más edad en este estudio respondían más específicamente sobre lo que les gustaba o lo que no les gustaba de sus familias en el contexto de las diferencias entre sus familias y otras. Y una chica de 18 años decía que nos llevamos muy bien en la cena y mis amigos se sorprenden mucho cuando vienen a verme y tomamos té, y estamos todos conversando, discutiendo, pero de manera amistosa. Y mis amigos dicen, oh, en realidad hablas con tu familia, parece que en realidad lo pasan muy bien. Y nosotros decimos, sí, de verdad. Y una de las cosas que puedo ver de estas familias que son muy convencionales, son muy cercanos. También le preguntamos a los niños si pensaban que su familia era diferente de otras. No le preguntamos, ¿tú crees que eres diferente porque tienes 2 mamás? No, les preguntamos sobre las diferencias. Y una niña de 8 años dijo, creo que es diferente. Y primero que todo no tienen Charlie, mi pequeño hermanito, corriendo alrededor, desordenando todo. Y no sé cómo explicarlo, pero es como si hubiera una diferencia con otras familias, cómo funcionamos en realidad. Sí, nosotros trabajamos como un puzzle. Y una niña de 9 años dijo, uno de mis mejores amigas, ella y su papá pelean todo el tiempo y a mí me choca mucho eso, pero que peleen todo el tiempo, pero aquí en mi casa es diferente. Nuevamente, los participantes mayores hablaban mucho más sobre su estructura familiar y por qué se sienten diferentes. Y un chico de 18 años dijo que cuando yo voy a la casa de mis amigos y veo a sus papás, es siempre la mamá la que me saluda. Y normalmente cuando escucho a la gente hablar de sus papás, hablan de ellos mal. Y veo que tengo algo bueno en mi casa porque tengo 2 mamás y los papás de mis amigos parecen distantes. Así que en realidad no me hace falta una figura paterna. Y muchas personas hablaban positivamente sobre las diferencias en sus familias relacionadas con su familia, con su estructura familiar o tener mamás lesbianas. Un niño de 7 años dijo, uno de mis amigos es diferente porque vive con su papá y su mamá, que tiene a su mamá y su papá viviendo en diferentes casas. Y yo tengo 2 personas, 2 mamás.
Alice decía que ella pensaba que era la única persona en la clase que tenía dos mamás. Y una chica de 17 años decía, respecto a su padre gay, decía que era la única persona en la escuela con esa situación y la hacía sentir especial y me hace sentir diferente. Diciendo que ella tiene un papá gay, porque todos tienen un amigo gay, que es el mejor amigo gay, y yo soy la única con el papá gay. Y algunos de los niños no eran tan positivos al respecto de su estructura familiar y probablemente tenía que ver, y era más evidente durante la mediana infancia o al principio de la adolescencia, cuando son más jóvenes, a lo mejor tienen mejores visiones, pero de 9 a 15 años es bastante complicado y es posible que enfrenten dificultades de ser adolescente y el hecho de tener papás como los tienen. Y esta niña de 9 años dijo que me siento un poco distinta de otras personas. Trato de no pensar al respecto. Trato de sacarlo de mi cabeza porque a veces prefiero pensar que soy como cualquier otro, pero yo no soy exactamente como otro porque muchas personas tienen papás medio raros. Tengo suerte de que Jess sea mi mejor amiga y me entiende porque algunas personas piensan que hay algo malo sobre ser gay. También hay familias en donde que se mudan a lugares donde hay otras familias con lesbianas y hay muchas comunidades de gays y lesbianas viviendo en la costa sur, en Irlanda. Así que los niños en los colegios van a tener compañeros en la misma situación. También nos interesó el bullying, el acoso en la escuela y tendemos a usar la palabra molestado en vez de usar la palabra bullying en inglés. Entonces, muchos niños mencionaron al respecto que los molestaban por muchas cosas. Y un niño que tenía 7 les dije que pararan porque me molestaban, porque el profesor me dijo que yo era muy lento y me dijo que yo parecía un bebé, así que se reían y era sobre su poca habilidad en el fútbol, así que a él lo molestaba, a Adam lo molestaban porque yo era el menor del curso y a mí me ha molestado, no lo puedo explicar, pero era sobre tener dos mamás y era algo extraño porque yo era nuevo en la escuela. Y algunas de las personas que fueron con las que hablábamos que fueron molestadas y eran propensas a homofobia, o sea, por personas con homofobia, dijo que le habían llamado a ella por tener madre lesbiana, una lesbiana de ojos hinchados, y que otra niña también contó que se le había molestado mucho. Otra mujer de 23 habló de algo que le había ocurrido cuando tenía 14 y dijo que el momento más terrible que recuerdo de homofobia es que las personas se me acercaban en el bus, yo estaba sentada sola y simplemente me gritaban: "Oh, he escogido que tu padre es un marica, deberías estar avergonzado de ti mismo, de ti misma". Y ella dijo, todos se estaban riendo. Y lo que me duele más de ese recuerdo es que yo no dije nada. Así que el acoso estaba presente y esos son solo 2 aspectos de un estudio que produjo una gran cantidad de información sobre la vida familiar, principalmente madres lesbianas. Esto estaba escrito en un informe que se llama Familias Diferentes, que ha sido publicado por Stonewall y el sitio web está ahí en pantalla. Creo que lo que resumió la mayor parte de esta investigación fue Alice, que dijo recién: yo tengo 2 padres que me aman, no importan si son hombres o mujeres. Y creo que esa es una buena frase para terminar. Gracias. Thanks very much for your presentation. La siguiente expositora es Florencia Herrera. Ella es académica de la Universidad Diego Portales. Ella es socióloga y tiene un doctorado en antropología. Florencia nos va a hablar sobre incertidumbre y responsabilidad reproductiva, adopción y reproducción asistida en Chile.
Hola, muy buenos días. Bueno, voy a cambiar el idioma. Quiero decir primero que estoy realmente muy contenta de estar aquí, que este seminario ha sido una experiencia tremendamente interesante para mí. Generalmente cuando expongo seminarios sobre estos temas soy como la rara. Entonces es realmente tranquilizador para mí ahora estar como en sintonía. Yo les voy a hablar, voy a partir primero con una cita de una de mis entrevistadas. Esta es Claudia, mamá de 2 niños vía fertilización in vitro. Y ella dice, ¿qué es lo que pasa? Que si tú en la primera oportunidad con estos 2 quedas esperando, por ejemplo, mellizos, y tú después decides no tener más hijos, tendrías que saber qué es lo que vas a hacer con esos otros 2. Estos 2 embriones fecundados son 2 guaguitas, se descongelan, entonces ahí existe siempre la oportunidad y la posibilidad de ponértelos. Pero si tú decides no tener más hijos, tienes que decir qué hacer con ellos. Y tú no los puedes matar, no los puedes botar a la basura como se hace en Estados Unidos, porque si es un aborto o un homicidio, ahí hay toda una discusión. Entonces tú tienes que decidir si o simplemente te pones menos a fecundar para que no queden estos 2, o si es que tú no te los pones, los tienes que dar en adopción para otra pareja que no pueda tener hijos. Y ahí tenéis que tomar una decisión, porque si tú, por ejemplo, decides no congelar, es súper difícil para el doctor y para uno decidir cuánto vamos a poner a fecundar. Porque si tú pones a fecundar 3, por ejemplo, puede ser que ninguno se fecunde y hayas perdido los 4 millones de pesos que te costó esta cuestión. Entonces, ¿de qué se trata mi presentación? Mi pregunta fue cómo viven el proceso de alcanzar la paternidad o la maternidad los papás y mamás que han adoptado o han concebido a sus hijos mediante técnicas de reproducción asistida. O sea, adopción y reproducción asistida, básicamente fertilización in vitro, papás y mamás. ¿Cómo fue su experiencia, sobre todo en el proceso de las decisiones que tuvieron que seguir? El diseño metodológico de este estudio fue cualitativo, realicé 49 entrevistas en profundidad, muy abierta, o sea, básicamente partía con una pregunta que era, ¿me podrías describir o contar cómo fue el proceso para convertirte en mamá o papá desde la primera vez que pensaste, me gustaría tener un hijo? Y de ahí la persona se lanzaba con esta historia muy interesante. Los participantes de la investigación, bueno, son mamás y papás que ya habían alcanzado la paternidad mediante adopción legal y tratamientos de reproducción asistida. Y bueno, obviamente se usan seudónimos y las entrevistas fueron grabadas y transcritas. Yo realicé todas las entrevistas, además. Bueno, las prácticas de adopción y de reproducción asistida, a mi juicio, reflejan las tensiones y presiones que enfrentan al individuo moderno. Por un lado, la búsqueda de autonomía y de sentido, también el anhelo de la certeza en un mundo incierto y la posibilidad de elección, pero también las responsabilidades que conllevan estas propias decisiones. Como señala Sarah Franklin, la reproducción asistida se ve como una solución a la incertidumbre reproductiva, ¿no? Y ella dice, bueno, las personas al tener estas opciones tienen que decidir y también están en la obligación de tener que intentar. O sea, ahora es muy difícil decir, bueno, tengo problemas de fertilidad, entonces no voy a tener hijos, ¿no? Aquí hay muchas de mis entrevistadas, sobre todo mujeres, decían, no, yo tenía que quedar tranquila, tenía que intentarlo, tenía que saber que había hecho todo lo posible para tener hijos. Y como nos menciona Beck Gernsheim, las nuevas posibilidades de intervención llevan a verdaderas odiseas morales. La paternidad para ella es un proyecto que debe ser planificado y optimizado y construido en este sentido, ¿no? Ahora, claro, estos autores se refieren a la reproducción asistida como esto novedoso. Ahora, yo quiero compararlo también con la alternativa que barajan generalmente las parejas que se enfrentan a la infertilidad, que es la adopción, con esta otra experiencia que es mucho más antigua, ¿no? Bueno, un poco en la elección del camino para ser padre, en general las parejas que se enfrentan a la infertilidad, las parejas que yo entrevisté, hice entrevistas separadas a hombres y a mujeres, por si acaso, solamente unas pocas a parejas, y me di cuenta de que era muy difícil conseguir la perspectiva masculina si es que uno sentaba a la pareja ahí, ¿no? O sea, para los hombres era prácticamente imposible hablar. Las mujeres los interrumpían todo el rato, los corregían. Bueno, tengo un artículo sobre la experiencia masculina, por si acaso a alguien le interesa. Pero bueno, se enfrentan a la infertilidad, van al médico, entonces la primera opción siempre es el camino de la asistencia médica para la reproducción, ¿no? Después de muchas parejas tienen éxito en esta etapa
y las que no lo tienen antes o después, digamos, porque alguna gente, por ejemplo, decide simplemente no realizar fertilización in vitro, pasan a la adopción. Pero generalmente el camino inicial es la asistencia médica. Y la adopción se ve como una segunda opción. De acuerdo con lo que yo vi, la reproducción asistida es un proceso mucho menos reflexivo que la adopción. Hay mucho más un dejarse llevar. Ir al médico, decir lo que el médico te diga. Esto es la visión retrospectiva de las personas que ya habían tenido hijos, ¿no? Decía, bueno, yo iba al médico, uno hacía lo que te decían, uno no se detenía a pensar, por ejemplo, en, bueno, ¿qué va a pasar con los embriones que estamos congelando? Dice, no, vamos para adelante, aquí la meta es tener un hijo, ¿no? En cambio, en los casos de adopción, las mismas fundaciones de adopción te fuerzan de alguna manera a que este sea un proceso mucho más reflexivo. Hay grupos de apoyo, tienes que pasar todo un proceso de evaluación psicológica, económica, social, etc. Entonces las personas tienen que pensar mucho más. Se las obliga a pensar y a pensar qué significa ser papá, qué significa ser mamá para ellos. Y algunos de los criterios que yo identifiqué que usan estas parejas para decidir qué camino elegir, uno es, bueno, que es posible, ¿no? Para algunas parejas aquí en Chile se exige, por ejemplo, estar legalmente casado para adoptar. Algunas parejas no podían casarse, entonces ellos decían, bueno, nosotros no podemos seguir el camino de la adopción porque no estamos casados y no nos podemos casar. O financieramente, bueno, no podemos pagar los tratamientos de fertilización in vitro, por lo tanto no es una posibilidad para nosotros, ¿no? Por otro lado, esta idea de favorecer lo natural. Curiosamente, lo natural aquí era mucho más la fertilización in vitro que la adopción. Porque lo natural para mis entrevistados era tener un hijo biológico. Entonces les parecía mucho más, entre comillas, artificial adoptar un hijo, bueno, inicialmente les parecía muy extraño adoptar un hijo que finalmente lo veían como un extraño. ¿Cómo un extraño va a ser un hijo mío, ¿no? Evitar las diferencias evidentes, y esta también es otra razón por la cual la adopción les daba mucho susto, por el tema de los parecidos, que, bueno, que juegan un rol bien importante en la construcción de la paternidad y la maternidad. Entonces, bueno, de esta idea de que uno ir por la calle, que el hijo no se parezca a uno y que sea evidente que no es tu hijo, también causaba mucha preocupación. Buscar lo que es considerado correcto para ellos moralmente, y también buscar como la exclusividad y la legitimidad como madres y como padres. Y aquí también daba mucho susto la adopción, por este fantasma, sobre todo de la progenitora, de la madre biológica, ¿no? Que de alguna manera siempre era posible esto que ser como acusado de no ser la verdadera mamá o no ser el verdadero papá, por no tener este vínculo biológico y porque existe ahí en el mundo alguien que sí tiene ese vínculo. Ahora, aquí en todo este como largo y complejo camino hay como un juego entre la idea, esta ilusión de que uno tiene el control y estar continuamente perdiendo el control y después tener control sobre cosas que realmente uno no esperaba tener el control. Me voy a explicar, sé que eso suena complicado. Por ejemplo, a ver, todos en general en el mundo en que vivimos, tenemos una sensación inicial de que vamos a poder decidir cuándo vamos a tener hijos y cuántos hijos vamos a tener, ¿no? Bueno, voy a terminar mi carrera o voy a esperar a ser financieramente estable o bueno, después de que me case, entonces voy a tener hijos. Entonces hay una primera, con un diagnóstico de infertilidad, con esta dificultad para concebir, como entre comillas naturalmente, hay una primera pérdida de esta ilusión de control. Entonces la gente que se embarca en el camino de la asistencia médica, vuelve a tener esa ilusión de control, sobre todo la gente que financieramente puede solventar los gastos médicos. Entonces dice, bueno, nosotros podemos pagarlo, y al poder pagarlo, entonces tenemos el control. Aquí hay una cita de Alberto, que fue papá por fertilización in vitro de 2 niños. Entonces dice, bueno, hicimos 2 o 3 in vitro que no resultaron. A ellos se habían hecho una fertilización in vitro y les había resultado con su primer hijo. Entonces tenían esta sensación de control. Bueno, nosotros pagamos los 3 millones que cuesta el tratamiento y nos resultó, entonces para el segundo vamos a hacer lo mismo y nos va a resultar, ¿no? Y aquí hicimos 2 o 3 in vitro para el segundo que no resultaron. Fue más duro que con el primero. Yo creo que esta cosa de haber dicho ya, ahora sí, dominamos la situación y darnos cuenta que de nuevo no la dominábamos, fue muy duro. Ahora, ¿qué pasa en la adopción? La pérdida de control también está presente en la adopción, pero de una manera muy diferente. La pérdida de control en la adopción se ve en 2 aspectos.
principalmente. Uno es con respecto a la identidad del hijo, o sea, ¿quién va a ser este hijo? Esta idea del extraño, ¿no? Que bueno, es largo de explicar, pero que aquí en Chile se mezcla también con el tema de la clase social. O sea, que si tú estás adoptando, generalmente está esta fantasía, se echan a andar un montón de fantasías, ¿no? Que uno va a adoptar a alguien de clase social inferior. Entonces, se echa a andar algo que socialmente es muy complejo. Y por otro lado, se pone en duda la relación con ese futuro hijo. Como, ¿lo iré a querer? Aquí tengo 2 citas que creo que ejemplifican bien esto, ¿no? La primera es de Bárbara, mamá a través de la adopción, dice, con respecto a la identidad, dice, a pesar de que a lo mejor cuando adoptas lo sientes igual, pero es esa curiosidad de ver a una personita y decir, esto tiene mis ojos, sacó mi carácter, o es igual a mi marido o la persona que yo quiero. Perdón, esa era una mamá que había tenido mellizos vía inseminación artificial, ¿no? Esta idea de que con la adopción tú no vas a saber quién es tu hijo porque no tiene el vínculo genético contigo, como lo que hablábamos más temprano en la mañana. Y ahora sí, Bárbara, mamá vía adopción, dice, cuando a mí me dijeron, cuando ya estaba en el proceso de adopción, que la asistente social era la que en un momento iba a decir, esta es la guagua, como este es el bebé para esta pareja, yo pensé, ¿con qué ropa esta, voy a decir mujer, va a decidir cuál va a ser la guagua para mí? Como esta idea de que hay otra persona externa que está decidiendo cuál va a ser tu hijo. Eso es algo como muy desconcertante. Y por otro lado, esta idea de, bueno, ¿iré a querer este hijo? Que es algo que no salió en las entrevistas que habían tenido, en las entrevistadas y entrevistados que habían tenido hijos por fertilización in vitro, o sea, hijos biológicos. Y de hecho sí salió con una sola mamá que logré entrevistar que estaba embarazada a través de donación de óvulos. Entonces Camila, mamá por fertilización in vitro y después por adopción, dice, en una de las entrevistas en proceso adoptivo te preguntan, ¿qué tipo de niño tú prefieres? Entonces yo decía, me da lo mismo, a mí la única preocupación es que yo me enamore de él, ¿me entiendes? Que no sienta este rechazo que yo escuché a varias personas que habían adoptado que habían tenido esta experiencia. Un rechazo químico, ¿cachai? Ahora, también estas personas se ven enfrentadas, como decía antes, a tomar decisiones que desconciertan e incomodan. O sea, ellas estaban preparadas para tomar decisiones de, por ejemplo, sí, quiero tener 2 hijos, sí, este es el momento para tener hijos, pero no estaban preparados para tomar las decisiones que se les ponen enfrente en los procesos de reproducción asistida y de adopción. Se abre el abanico de posibilidades y entonces tienen que tomar decisiones sobre asuntos totalmente nuevos y que les incomodan. Por ejemplo, la reproducción asistida, bueno, qué técnica utilizar, cuántos embriones implantar, esto en conjunto con el médico obviamente, si están dispuestos a criopreservar embriones o no, y todo el asunto de la donación de gametos, ¿no? Por ejemplo, también qué hacer con sus gametos, con sus óvulos sobrantes, o si estarían dispuestos ellas a tener hijos por donación de óvulos, etc. Entonces Diana, mamá por fertilización in vitro, dice, bueno, en mi caso no se pudo donar nada, porque con suerte alcanzó para mí. Pero después ahora pienso, me habría dado cosa saber que tal vez a los 2 años no lo habría ocupado y me los habrían donado a otra mujer. Y saber que anda un hijo ahí con mis genes, de mi esposo, dando vueltas. Es complicado, no me habría gustado. En el caso de la adopción también hay que tomar decisiones que desconciertan. Por ejemplo, esta idea de selección del hijo, que se les hacen ciertas preguntas a la pareja. Bueno, ¿qué preferiría? Más o menos, ¿de qué edad preferiría? O que, por ejemplo, que sea un bebé pequeño, o estaría dispuesto a adoptar un niño un poco más grande. Con respecto al origen étnico, estaría dispuesto a adoptar un niño de origen mapuche, etcétera. Con respecto a la situación de salud, ¿estaría usted dispuesto a adoptar un niño con problemas serios de salud? Con respecto al tipo de concepción, o sea, algunas parejas me dijeron que les habían preguntado si estaban dispuestas a adoptar un niño que hubiera sido producto de una violación o de incesto, por ejemplo. Y finalmente, esta como gran decisión en el minuto en que se encuentran con el bebé. Generalmente entrevisté a la mayoría de la gente que había adoptado bebés pequeños de 6 meses o algo así. Les pasan al bebé y les preguntan, bueno, ¿es su hijo? ¿Usted qué siente? ¿Siente feeling? Era como la palabra que se usaba, ¿no? ¿Siente el feeling? ¿Le hace clic? Entonces aquí, Camila, de nuevo, mamá vía FIB y adopción. La asistente social nos preguntó si teníamos prejuicios, si íbamos a recibir un niño, una niña mapuche, orígenes indígenas. Entonces yo le dije, me complica la pregunta, porque la verdad yo estoy esperando un hijo o hija. Bueno, ojalá hija, ¿no?
y Guillermo, papá vía ICSI y vía adopción. Dice, llegamos a verla, hasta la bebé, ¿no? Cuando nos dijeron, ella es, esta es la bebé. La Paula, la futura mamá, la tomó. Nosotros no estábamos evaluando nada, o sea, ella es, listo, es una niñita, eso es todo. Entonces creo que la asistente social, o sea, ella hizo una pregunta, así como me acuerdo como, ¿qué les parece? Así como nuestro parecer. Era como, ¿está bien? ¿Es el color que ustedes querían? ¿Es el modelo? No sé, era extraño eso. Era como, si a ustedes les hace clic, se van con ella. Muy desconcertante. Entonces, ¿cuáles son como las ideas finales con las que yo quería cerrar, ¿no? Para estos papás, como les digo, se deben enfrentar a tomar decisiones de cosas que ellos no están preparados. Su idea es que los hijos no deberían poder seleccionarse, que los hijos llegan, que uno no los escoge, que los hijos vienen destinados, no sé, por Dios, por ejemplo, o la naturaleza es la que decide, o hay un destino. Entonces, en los casos de adopción, que haya una asistente social que va a decidir algo, o en los casos de reproducción asistida, que, por ejemplo, no sé, pues vía la transferencia de embriones, por ejemplo, entrevisté a una mujer que había quedado embarazada de trillizos, ya tenía los niños, ya era más o menos grande, y me decía, Dios escuchó mis plegarias, porque yo siempre recé por tener 2 niñitas y un niñito, y cuando quedé embarazada de los trillizos, efectivamente fueron 2 niñitas y un niñito, ¿no? O sea, la responsabilidad va allá, afuera, en Dios, en el destino o en la naturaleza. Entonces quería terminar diciendo, las madres y los padres entrevistados no ven a la paternidad como un proyecto que ellos pueden construir, como por ejemplo plantea Beck Gernsheim. Para ellos la parentalidad debe estar más allá de las elecciones y la voluntad del individuo. La necesidad de intervenir y las posibilidades de tomar decisiones en los procesos de reproducción asistida y de adopción los desconciertan, pues entran en tensión con esta idea de que la relación parental debe venir dada, debe estar marcada por algo que está más allá de la voluntad, debe venir marcada por algo trascendental. Porque es esa cosa trascendental, esto de que venga dado, que esté más allá de la voluntad humana, es lo que hace esta relación irrompible. En el caso chileno, los marcos tradicionales siguen operando. Los padres desean tener la seguridad de que tendrán hijos, pero también anhelan poder dejar las cosas en manos de Dios o en manos de la naturaleza. En otras palabras, quieren que sea Dios o la naturaleza quienes les envíen un hijo, y no ser ellos los que fueron a buscarlo, a diseñarlo o a seleccionarlo. Esto hace también que no se sientan realmente responsables de las consecuencias de sus propias decisiones. Su responsabilidad reside, como decía antes, en tener un hijo, cueste lo que cueste, utilizando todos los medios que estén al alcance. Y para ellos, por ejemplo, si hoy en día se puede fecundar in vitro y congelar embriones, en el caso de los que son religiosos, porque Dios nos ha entregado esa posibilidad. Eso, muchas gracias. Abrimos entonces la discusión de estas 4 ponencias. Si alguien quisiera comentar, comenzar, y si no, una pregunta en relación a la maternidad subrogada, a las mujeres que llevan un útero, un bebé en el útero. La experiencia que mostraste de Inglaterra es muy particular porque está circunscrita a cuando la mujer que solicita el tratamiento y la subrogada se unen, se conocen, se conocen, establece una relación, y me pareció entender que esa relación la ven como muy positiva, tanto con los hijos como con la madre que después lo hace. La realidad, sin embargo, es que cada vez más en el mundo el tema de la subrogación se ha transformado en un negocio,
de condiciones éticas muy complicadas. Y hay países en este momento en India y en Perú donde realmente esto es un negocio transnacional. Y entonces las mujeres que llevan el embarazo y que entregan al bebé no tienen relación alguna con aquellos que van a ser los papás. Y son verdaderos cuerpos muchas veces que se contratan para este fin. De eso imagino que no tienen ninguna información, ¿no? No, porque estas instituciones están en Internet. Uno se puede meter a Internet y llegar a estos lugares. Pero no sé si tiene información de qué ocurre con las surrogadas que no tienen esta relación, que no mantienen esta comunidad con los que nacen y con Solo le puedo contarles sobre la situación en el Reino Unido porque este es el contexto de nuestra investigación, en donde realizamos la investigación y claramente la situación, como usted dijo, es bastante diferente dependiendo del país. Como se habló ayer, había muchas personas viajando a otros países para madres sustitutas y después volviendo con el niño, pero es algo que no se ha investigado. Hay muy poca información y evidencia sobre cómo ocurre este proceso, cómo las mamás sustitutas se sienten, la familia, los niños. No sabemos, pero es bastante fascinante. But my por lo siguiente, question, porque si el bienestar de la mujer que subroga está dado por la relación que mantiene con el hijo que nace o con la otra persona, entonces eso es una cosa. Pero si el bienestar está, porque no es importante llevarlo, entonces es más tranquilizante, pero yo no creo que sea así. Yo creo que la razón por la cual se siente bien es porque mantienen el contacto con la familia, ¿o no? the other families, Está because buena como- maybe they como think escuché that por ahí. they are doing a Sí. good action. Creo que es muy difícil responder a eso porque no hay evidencia empírica sobre cómo están sobrellevando esta experiencia las madres sustitutas. Hay poca experiencia en Estados Unidos, pero hay muy pocas investigaciones, entrevistas en profundidad al respecto sobre el bienestar de estas mamás sustitutas y no sabemos, no tenemos ideas, pero es bastante fascinante para investigarlo a futuro. Respecto, que eran Ah. muy buenas las presentaciones, muy interesantes. Y la primera pregunta que tengo es, habías dicho que en el caso de subrogación los arrangements son non-enforceable. La pregunta mía es, ¿esto remite a que no son vinculantes? Esto, digamos, como que yo lo entiendo si todo va bien, pero sabemos que muchas veces, digamos, se interponen cuestiones, digamos, no necesariamente legales, sino cuestiones de salud o muerte de uno de los padres. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el espectro que cubre esta expresión non-enforceable para vos? No sé si está clara la pregunta. Me parece que está preguntando sobre la situación legal en el Reino Unido. What are you meaning when you say the arrangements Le pregunto, ¿qué are quiere not- decir cuando los acuerdos no pueden ser regulados legalmente? Lo que quiero decir es que en algunos estados en América se puede hacer un contrato, entonces hay una agencia que busca a la mamá sustituta. Por ejemplo, en California puedes especificar en un acuerdo legal si el niño es legalmente es tu hijo después del nacimiento. En el Reino Unido no puedes hacer esto. La mamá sustituta siempre va a ser la mamá legal del niño cuando nace este niño. Entonces, las organizaciones de sustitución en el Reino Unido hablan con la pareja y la mamá sustituta y pueden discutir qué es lo que harían si
resulta que el feto tiene algún tipo de discapacidad. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, en el hecho de mantener el contacto, o si no, cómo se lleva a cabo esto, si se le va a decir a los miembros de la familia? Hay muchos problemas en donde puede haber un problema en los contratos, pero no se puede alejar a los niños, a las parejas legalmente de esta situación de sustitución, de subrogación, porque probablemente va a haber necesidad de un contacto, pero no va a haber ningún tipo de ley que evite esto, y parece funcionar en los casos que hemos visto, porque es un proceso largo y en muchos casos hay mucha confianza que se coloca en estas relaciones. Y se mantiene lo que ellos han acordado, y en algunos casos en los Estados Unidos, cuando hay un contrato que se puede hacer exigible. Hubo casos en donde, por ejemplo, unas semanas atrás, donde una mamá sustituta cambió de estado, entonces el contrato no se podía hacer exigible porque hubo un desacuerdo con la pareja receptora. Y a veces, tal vez esos desacuerdos no siempre funcionan. ¿Soledad? ¿Quién es ti? Tú, yo. Sí. Ti, tú. O sea, lo que me surge de estas presentaciones es una evidencia más de las diferencias culturales entre países más desarrollados y países tan retrasados en algunas áreas como nosotros. De hecho, los datos que Florencia mostró muestran una población con muy poco nivel de autonomía, incluso los sectores socioeconómicos más acomodados que pueden financiar un procedimiento de fertilización asistida. O sea, estamos en la infancia misma en cuanto a decisiones autónomas. Y yo tengo claro que parte de la intención de este simposio es ver cómo trasladamos datos de la investigación científica a políticas públicas y cambios programáticos. ¿Cómo piensan ustedes que podemos ocupar la información fantástica que han presentado sobre el bienestar o lo sano que son los programas en el Reino Unido en comparación, qué sanos son los resultados de las distintas intervenciones? ¿Cómo piensan aplicar eso acá si nosotros estamos enfrentando una población, y eso no solo de usuarias o usuarios del sistema, sino también de políticos, médicos y etcétera, tan distintas? ¿Qué es lo que han reflexionado para aprovechar la riqueza de la investigación presentada? Eso. No es nada lo que quería. Oye, antes que respondas tú, Florencia, si tú te fijas, la fecha de inicio de gran parte de estas investigaciones son de los años 70. O sea, llevan muchos años. No solamente llevan muchos años la pregunta, sino que llevan muchos años el cambio social. Entonces, yo creo que esto no es extrapolable como fue el ICSI. La fertilización in vitro se demoró del 78 al 84. Llegar a Latinoamérica. El ICSI se demoró 3 años. El PGD no se demoró nada. La tecnología es simple. Esto es mucho más complejo. Así es que yo no creo que necesitemos esperar 30 años más, pero es razonable que estar donde están, porque llevan mucho tiempo en esto. Y porque yo creo además que lo que interpretó Susan Gollenbock inicialmente, lo interpretó porque había un movimiento social de abajo que se lo estaba mostrando, estaba diciéndole, mire lo que estamos haciendo, venga a poner ciencia en lo que estamos haciendo para saber si lo hacemos bien o mal. Y aquí no tenemos ese cambio social evidente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es abrir las puertas para que ocurra el cambio social. Y la agrupación de mujeres fértiles, las agrupaciones de iguales, todos estos son los movimientos que yo creo que van a generar el ambiente donde nosotros podamos hacer
estas investigaciones. Pero yo creo que tienen que ser crecimientos paralelos, Soledad. Yo creo que no son imponibles desde la ciencia, no son imponibles desde la evidencia. Yo creo que tienen que nacer de abajo y tenemos que estar con los oídos muy abiertos y los ojos muy abiertos para saber cuándo poder contestar las preguntas con rigor científico. Esa es mi visión, pero Florencia, tienes que echar para adelante. Ahí, ¿sí? Bueno, sí, es una pregunta que me queda un poco grande. Yo, para empezar, me gustaría como conocer la opinión al respecto de nuestros amigos ingleses, pero como que yo de buenas a primeras no me gusta tanto esta dicotomía, como que nosotros estamos en pañales y allá están súper avanzados. Y digo, me gustaría, o que nosotros somos como nada autónomos y allá sí son súper autónomos. De buenas a primeras, las cosas que yo he leído, yo pensaría que en todas partes a la gente le cuesta hacerse cargo de que está tomando decisiones y le cuesta hacerse cargo de las consecuencias que llevan esas decisiones, y que todos hacemos este ejercicio bueno, en todas partes hay gente creyente, ¿no? De que la relación con nuestros hijos va mucho más allá de esta cosa como humana, terrenal, o de esta relación entre cuerpos que producen otros cuerpos, sino que queremos verla sellada por algo trascendental. Yo me imagino que eso no es algo solo chileno, pero me gustaría como conocer la experiencia de fuera. Y sí, de todas maneras nos falta mucho camino por recorrer. O sea, aquí hay montones de cosas que no están reguladas, o están pobremente reguladas, o están mal reguladas. O sea, yo no veo por qué, por ejemplo, la adopción tiene que estar cerrada a matrimonios. Tampoco veo por qué la adopción tiene que ser solamente para parejas heterosexuales, casadas. O sea, es muy restrictivo, y está esa idea de que, bueno, esas son las o sea, es una legislación muy conservadora. Esa es la pareja que puede constituir una buena familia, ¿no? Además tenemos fundaciones también que de repente están muy vinculadas a la religión, entonces más bien es la pareja heterosexual casada católica, que no sé, que el hombre y la mujer no tienen mucha diferencia de edad, etcétera, ¿no? O sea, ahí en los procesos de selección de las parejas, yo creo que ahí hay harto que mejorar. Y una cosa que a mí me preocupa aquí en Chile, y que tiene que ver con nuestro sistema neoliberal y cómo se ven las cosas acá, es cómo se mezclan en todos estos procesos reproductivos el tema del nivel socioeconómico o directamente de clase social, y cómo eso tiene que ver con los fenotipos, con esta idea de cuál es la familia también legítima, ¿no? O sea, que tú tienes que parecerte a tus papás, lo cual también es bien ridículo porque no todos nos parecemos a nuestros papás. Entonces, claro, o sea, yo en una entrevista, por ejemplo, una persona que trabajaba en una fundación me comentó de una compañera que comentaba: yo tengo súper buen ojo porque yo sé al tiro cuáles son los niñitos que se van a ir al barrio alto. Y es muy fuerte esa afirmación, porque ¿cuáles son los niñitos que se van a ir al barrio alto? Los niños, no vamos a decir claritos, los niños menos oscuros. No sé, no puedo como empezar a decir la cantidad de referencias que había en las entrevistas a las mechas paradas, que es una referencia súper fuerte. O sea, o mamás que adoptaban y que me decían: la quise al tiro, como a pesar de sus mechas paradas, ¿no? Que es esta como referencia como a orígenes indígenas, podríamos decir así en términos. O no sé, un papá que me dijo que cuando él comentó en su oficina que iba a adoptar, su jefe le dijo: ¿pero tú te das cuenta que podrías estar adoptando al hijo de una empleada doméstica? O sea, ese es el tipo de comentarios, digamos, en ese tipo de cosas efectivamente hay mucho que hacer. Y para no concentrarme solamente en el tema de la adopción, o sea, claro, en reproducción asistida no tenemos ni siquiera legislación. Entonces yo creo que estamos demasiado librados, como muchas otras cosas en Chile, al mercado. Y eso también reproduce cosas bien terribles, ¿no? Como el tema de si tú, esta relación como más, como decía yo en la presentación, muy de cliente, ¿no? Bueno, yo tengo la plata para pagarlo, por lo tanto soy una persona y un ciudadano con derecho, y soy un cliente y qué sé yo. Yo entrevisté unas poquitas, me estoy extendiendo mucho, entrevisté unas poquitas, sobre todo mujeres que se habían hecho tratamiento
por los cupos de gratuidad de FONASA, o sea, gratuitamente, y efectivamente la actitud era súper distinta, pero era una actitud también de profundo agradecimiento, pero porque se les había dado algo que ellas sabían que costaba mucho dinero. Entonces tampoco es un derecho, ¿entiendes? Es como... Y eres complicado también éticamente, porque tú estás sentado ahí en la entrevista y sientes que también la entrevista te la están dando porque tú hiciste el contacto a través del centro médico. Entonces ellos están tan agradecidos con el centro médico que van a decirte lo maravilloso que fue que ahora tienen hijos. Y recuerdo una mujer de muy bajos recursos que quedó embarazada de trillizos. Y ella me mostraba feliz la foto de sus trillizos, pero resulta que su vida también estaba siendo súper difícil en ese momento. O sea, con un marido sin trabajo, y tenía problemas desde hasta cómo llegaba al consultorio con los 3 niños, digamos. Entonces, bueno, ya voy a parar, porque podría seguir, pero... Yo creo que respecto a este tema que se está conversando, también hay no solamente... no solamente hay diferencias culturales como en la población general, sino también en la forma de ir construyendo consensos sociales. Yo creo que en Gran Bretaña, por ejemplo, los pasos que se van dando hacia la regulación también estimulan un diálogo social entre los profesionales, porque acá no solamente tenemos un problema con la población general que está poco educada y que tiene más dificultades para ejercer su autonomía, sino también en lo que es la educación de los equipos médicos y de otros profesionales que están practicando estos tratamientos hoy día. En Inglaterra, por ejemplo, hace mucho tiempo que es norma que un centro que hace fertilización in vitro deba disponer counseling para las parejas. Aquí esto está al arbitrio de cada centro. Entonces, esos espacios de educación y esos espacios de lograr consenso y de ir como conteniendo el proceso, discutiendo estos otros aspectos también es muy diferente en nuestro medio cultural. Hola, soy Pamela, psicóloga para Florencia. Qué bueno que instalaras el miedo como uno de los elementos que apareció dentro de la dinámica de las decisiones, en este caso un poco como frenando o generando ciertas incertidumbres. El miedo es un elemento que efectivamente frena y muchas veces la falta de conocimiento está detrás de este temor, así que en ese sentido, qué importante es poder generar estas discusiones y este interés por generar evidencia. Mi pregunta es si pudiste ir identificando en las familias adoptivas qué elementos aparecían como ayudando a disminuir el temor posterior a la adopción, a hacer desaparecer quizás estos fantasmas iniciales, o qué elementos quizás aportaban en el mantenimiento del miedo, efectivamente. Sí. Bueno, no, mira, la verdad no tengo muchos elementos para contestar a tu pregunta y además creo que ya me extendí mucho. Recién me siento culpable. Yo creo que hay un problema también metodológico en mi investigación para contestar a tu pregunta, porque yo entrevisté a mamás y papás que ya habían adoptado, entonces ellos tenían hijos generalmente pequeños y estaban reconstruyendo su proceso. Entonces, en esa reconstrucción me estaban contando una historia que era una historia de mucho sufrimiento, muchos problemas, con un final tremendamente feliz. Entonces, claro, nadie me dijo los miedos que tienen ahora. Los miedos, o sea, bueno, los miedos siguen siendo un poco de este niño que ahora yo veo como mi hijo 100%. Entonces, claro, hay rabias. La rabia es de que de afuera no se ve así y de que haya mucho cuestionamiento a eso sí. Y de no sé, me acuerdo de una mamá que me decía que tenía un hijo biológico y una niñita adoptada
y la niñita efectivamente tenía un fenotipo súper distinto, entonces los compañeritos de su hijo biológico le decían al niñito, ella no es tu hermana, ¿por qué la quieres si no es tu hermana? Porque era adoptada, ¿no? Como este cuestionamiento, ese sí es un miedo que yo creo que perdura, y un poquito el miedo a como los antecedentes médicos, de que uno no conoce como los antecedentes, que ahora además hay tanta obsesión con eso, ¿no? Los antecedentes médicos de la familia, entonces qué enfermedades podría tener esta persona. Pero básicamente son historias felices que culminan con el encuentro con el hijo, el momento que te pasan la guagua y tú dices, este es nuestro hijo, es lo que siempre soñamos, y les podría seguir hablando mucho rato, pero que también tengo unas citas muy buenas para ese tipo de cosas. Primero que nada, quería felicitar la iniciativa de la Universidad Diego Portales, del equipo de Fernando y de Sofía, y a la vez la generosidad del equipo de Susan y Helen, que es un tremendo regalo para el país, no solo para esta universidad. Sin duda, yo creo que uno de los grandes temas para nosotros es el tema de la autonomía, que es una autonomía que se basa en una madurez, en responsabilidad, en profundidad, y por Dios que estamos atrasados nosotros tanto en lo que se refiere a la formación que da la familia, que da la educación en Chile, y por Dios también que nos pesa la historia, porque finalmente también la historia va dando raíces en ese sentido, y la incorporación, por cierto, de un mercado que de alguna manera empieza a levantar cierta frivolidad sobre estos temas y una emocionalidad que termina afectando procesos que son realmente profundos y que son súper importantes y que nosotros de alguna manera como país los tenemos con 3 puntitos y bastante inconclusos. Felicitar profundamente, digamos, esta iniciativa que busca terminar con el miedo que muchas veces tenemos en Chile a pensar y a discutir, y que yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos como país y que lamentablemente estamos traspasando a otras generaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto en los seminarios que muchas veces realizamos en mi universidad como acá, uno dice, aplaude la cantidad de jóvenes que hay acá, pero cómo uno desearía que hubiese más estudiantes aquí pensando, abriéndose a estos temas, porque van a ser los temas que en el futuro los estudiantes chilenos van a tener que enfrentar y sobre los que van a tener que pensar y colocar una palabra cierta. Yo quería consultarles a las investigadoras que vienen de Inglaterra, ¿cómo han sido o perciben ustedes diferencias generacionales a nivel de investigación entre ustedes y las investigadoras un poquitito mayores como son Susan y Helen en relación a cómo ustedes abordan la investigación? Good. Muchas gracias por tu pregunta. And Helen can start because of your age. And then the rest can follow. Claro, están medias complicadas con la edad, parece. Lo primero que me gustaría decir es que creo que no creemos que haya ningún tipo de superioridad entre ninguno de nosotros. Hemos aprendido muchísimo de Helen y no es una calle de un solo sentido. Y me encantó lo que usted dijo, que había compartido sus ideas y la edad, no sé de qué estamos hablando. Creo que somos bastante democráticos como organización en el centro y aprendemos cada uno aprendemos del otro, entonces no hay un sentido de por qué tú eres mayor, eres mejor. Le estaba hablando a uno de mis colegas sobre esta situación y el estudio de Stonewall con las mamás lesbianas, y cuando se integró al estudio, recién se había graduado, no tenía experiencia en investigación, entonces, y en 2 meses de trabajo ya era capaz de hacer comentarios muy a la altura. En este sentido de las diferencias generacionales,
yo pienso al respecto de mi propia investigación y de cómo los participantes se sienten al respecto. Y también hay mucha preocupación sobre a quién se le abran estas experiencias. Entonces, nacionalmente hay una preocupación sobre las diferencias generacionales, pero no debería sorprenderse de ver personas hablando con diferencias generacionales muy grandes. Cuando las personas tienen la oportunidad de hablar, no existe tal diferencia, no se percibe tanto. Y también hay muchas personas que son bastante prejuiciosas de que no quieren que las parejas del mismo sexo no tengan hijos y se oponen a estas tecnologías de reproducción asistida y de todas las edades y de todas las religiones. Entonces no hay una imagen tan clara al respecto. Que caracteriza lo que le da fuerza a la población en Inglaterra es la fuerza que tienen las agrupaciones populares, la capacidad que tienen de mover ideas y de forzar en la comunidad sus ideas, o no, de las minorías. ¿Es eso importante allá? Is that important in the UK? The question is whether the strength comes from society organizations which are so strong in que building son their own tan rights, fuertes al defending construir their sus derechos y autonomy defenderlos, to diversity, que which makes a producen society, autonomía y hace que la makes those who sociedad reject this, have less, considere que aquellos que son rechazados participation or tal vez puedan tener menos participación en las políticas. Creo que en el Reino Unido tenemos algo que llamamos un tercer sector, entonces hay muchas organizaciones que se reúnen para realizar campañas en asuntos específicos. Son bastante profesionales, así que tienen una estrategia de medios y eso claramente tiene un impacto porque hay una gran presencia en la media, entonces ahí tendrás influencia. También hay otra cosa importante que siempre tratamos de asegurarnos de que nuestra investigación sea algo que podamos hacer accesible a los legisladores y a estos grupos para que todos puedan entender las noticias. Y Helen trabaja principalmente ella es uno de los conductores principales de la supuesta necesidad de un padre. Y eso, y todo lo que se levantó del estudio también tiempo sugiere. para una pregunta que está comprometida. Ahí está. Yo quiero retomar lo que decía Soledad al principio, de manera breve, pero si hay algo que a mí me pareció que era muy común, es que estamos bien entrampados en una discusión de poder, de cómo se entiende la familia, que es bonito decir, ay, si las madres pueden, o sea, una mujer puede tener un bebé en el vientre y no asumir el rol de madre, qué bien. Una mujer puede tener una pareja lesbiana y no criar hijos que son demonios o no sé, pequeños satánicos. En la vida real eso ocurre, y eso ocurre en Chile. La dificultad que enfrentamos las familias que construimos o que ocupamos estos recursos para construir, digamos, nuestras vidas, es que nos enfrentamos a construcciones de poder muy sólidas. Y en eso, Fernando, quiero decirte que también los investigadores tenemos una responsabilidad, o sea, ponerlo a la discusión, una responsabilidad política. Las organizaciones de base de minorías sexuales o de otros grupos, si existen, organizadas, pero nos enfrentamos con un nivel de bloqueo mediático de los sectores de privatización, que ni te explico, podríamos estar contando historias de anécdotas tremendas. Sin embargo, si no asumimos la responsabilidad de decirnos qué tipo de pregunta es la que yo me quiero hacer, decir, ay, las mamás lesbianas en realidad no crean demonios, qué bien. No me lo tenéis que decir a mí, yo soy lesbiana, soy madre, tuve un hijo por inseminación artificial,
Y estoy muy convencida, porque lo he visto y porque confío en eso, que mi hijo no va a venir a destruir la sociedad. Y si la destruye, en algún momento me voy a alegrar porque hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿o no? Entonces también, y te lo digo también como investigadora, yo soy psicóloga, creo que tenemos que hacernos preguntas que sean más creativas y que estén orientadas a destruir estos nudos gruesos que son los que dan dolor. Porque ¿por qué sufre alguien que tiene que adoptar? Porque dice, bueno, si no tiene mi fenotipo, bueno, no es mi hijo. Y ese es un miedo que hay que desarmar. Entonces creo que hay una responsabilidad y creo que me gustaría compartir un poco más cómo en los distintos equipos de investigación se hacen esas preguntas creativas, y también me gustaría saber qué estrategia educativa generan. Bueno, ya se adelantó recién la expositora de los temas de maternidad lésbica, pero en el resto de los equipos, ¿cómo tú enfrentas, digamos, estos resultados, que son evidencias empíricas y duras, de decirte, no, efectivamente, puedes tener un bebé en el útero, pero puedes no ser madre? Ese es un rol, por ejemplo. Gracias. Complementar el Only comentario. to complement the comment. Helen, una de las un segundito. Una de las cosas que fue interesante en la presentación tuya es que muchas de las parejas lesbianas que tenían hijos se agrupaban, se iban a lugares, se movían del lugar donde habían nacido y se iban a lugares donde estaban con otras familias lesbianas, donde había mayor prevalencia de personas iguales a ella. Tiene que haber una razón para eso. Y yo creo que eso me gustaría quizás que lo complementara a lo que se acaba de decir. Porque ahí hay un soporte también. Sí, creo que lo que hemos visto es muy extraño tener el español en mi oído cuando hablo inglés. Cuando dije que estas organizaciones organizaban campañas, estos grupos se reúnen para recibir ayuda, y creo que no es muy fácil cuando tú tienes gente cercana que es como tú, que piensa como tú políticamente, y se reúnen. Por ejemplo, mi esposo va a pescar y él conoce otras personas que van a pescar, entonces tener la idea de tener grandes grupos de mamás lesbianas viviendo en la misma región les da un apoyo y es muy bueno. Por ejemplo, si vives en un país en donde puedes tener apertura con tu sexualidad, o te puedes cambiar de barrio en donde puedes hacer un muro para vivir tranquila, pero es un argumento circular. Al ser abierto también tienes que ser aceptado, pero antes de ser aceptado no es tan fácil ser tan abierto, y creo que probablemente es algo de las cosas que es muy difícil de entender ahora, porque la sexualidad no es un tema en el Reino Unido para la mayoría de las personas. Hay algunas personas que creen que los hombres gay sí pueden tener algunos problemas, pero creo que cuando vemos nuestra historia y vemos cómo las campañas han avanzado hacia la apertura, creo que ha sucedido que esto ha influenciado también la iglesia. Tal vez esto no está sucediendo acá, pero no sé si alguien tiene algo más que agregar al respecto. Yo creo que vamos a parar acá porque hay que ir a almorzar. En el subterráneo aquí está el lugar donde vamos a estar almorzando. Desgraciadamente esta universidad que no es muy rica, así que tenemos financiamiento nada más que para los expositores, me incluyo. El resto tiene que pagar, pero una cantidad muy moderada. Así que...
for the Y a las 2:30 launch. dice Fräulein And, Sofía que at, volvemos. 2:30 we will be back according to Fräulein Sofía.